minutos de este 27 de noviembre. Seguimos en alerta spoiler porque recién veíamos una noticia de último momento de un fallo de segunda instancia de la Cámara Federal de Paraná en relación a las jubilaciones, que declara inconstitucional los aumentos por decreto que otorgó el Poder Ejecutivo en lugar de haber aplicado los aumentos a los haberes que correspondían por la Ley de Movilidad. Para eso estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, que es periodista y acaba de publicar una nota donde explica en qué consiste este fallo. Ismael, muchas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sí, es como lo acaban de presentar ustedes, es un fallo de la Cámara Federal de la Cámara Federal, o sea que es un fallo de segunda instancia. Seguramente el ANSES lo va a apelar, pero es la primera vez que aparece un fallo de segunda instancia declarando la inconstitucionalidad de los aumentos por decreto que otorgó el gobierno porque fueron inferiores a los de la fórmula suspendida. Esto me parece que es muy, pero muy importante, porque cuando uno mira los números, y mira los números de todo el año 2020, lo que está surgiendo es que con la... Hola. Estamos teniendo algunos problemas Ahí técnicos. no te escuchamos tan bien, Ismael. No sé si nos escuchás. Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. No, recién lo último no se llegó a escuchar bien. No sé. Bueno, no, cuando uno compara los aumentos por decreto con en relación a la fórmula suspendida, surge que por decreto los aumentos fueron entre el 25 y el 35%, cuando debían haber sido del 42%. Claro. Esto significa que la jubilación mínima tuvo una rebaja de prácticamente 7 puntos, y en el caso de las jubilaciones máximas de 17 puntos, para que se vea el nivel de pérdida, con lo cual se vuelve a confirmar algo que habíamos dicho ya al comienzo cuando salió la ley de emergencia, que se suspendía la ley anterior no para mejorarla, sino para poder dar justamente aumentos inferiores y poder hacer un ajuste tan pero tan bestial con los jubilados, porque estamos hablando de pérdidas que van de 7 a 17 puntos, lo cual realmente, como incluso lo dice el propio fallo de la Cámara, es una pérdida muy significativa para el conjunto de los jubilados. Aquí claro, todos han perdido, etcétera. Ahora, esa fórmula suspendida, hay que recordar también que no fue positiva para los jubilados en el 2018 y 2019, porque en esos 2 años perdieron casi el 20% en relación a la inflación. Ismael, corregime vos, pero la jubilación mínima, por ejemplo, si se hubiese aplicado la fórmula de esta fórmula de movilidad suspendida, que ya traía esos problemas, sí, ¿no? Pero sería 1.000 pesos, alrededor de 1.000 pesos más de lo que va a ser sí, ahora en diciembre. Y para la máxima también es mucho más el recorte. No, es más, para los jubilados de la mínima son 1.000 pesos menos que van a percibir en diciembre. Sí. Y en el caso de la jubilación máxima, y estamos ahí en el orden de unos 20.000 pesos menos. Claro. Para lo cual ahí se ve la magnitud de la caída de las jubilaciones, ¿no? Ahora, ANSES seguramente va a apelar, esto va a ir a la Corte, y el gran problema que hay con la Corte es que no tiene plazos para expedirse, lo cual es una barbaridad, más aún tratándose de un fallo que tiene que ver con jubilados, donde sabemos todos que la esperanza de vida es menor al resto de la población. Yo creo que debería incorporarse una cláusula muy clara, que si la Corte no se pronuncia en un plazo razonable de 3 o 4 meses, un fallo de segunda instancia debería quedar firme, de tal manera de no estar jugando con la vida y de la vida de los jubilados por una Corte Suprema que cajonea el tema y no se expide en tiempo y forma. Ismael, ¿qué tal? Pato del Corro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, vos sabemos, ¿no? El uso de la justicia en general y las apelaciones del ANSES, ese mecanismo sí, terrible, digamos, sí, esperando al fallecimiento siempre de las y los jubilados para no terminar pagando. Pero en este caso, si hubiera algún fallo de la Corte,
¿Esto automáticamente implicaría a las y los jubilados del resto del país? ¿No? ¿Cómo sería? No, lamentablemente es lo siguiente. Por ejemplo, cuando fue el fallo Badar o el fallo Elis, cada jubilado tenía que hacer juicio sabiendo que finalmente lo iba a ganar porque ya había un pronunciamiento de la Corte. En su momento el defensor del pueblo presentó un recurso ante la Corte pidiendo que se extienda automáticamente a todos los jubilados, de tal manera de que cada uno no tenga que hacer un juicio individual, contratar un abogado, pagar honorarios, etcétera, por un tema que ya hay jurisprudencia de la Corte a favor de los jubilados. La Corte, en relación a esa demanda del defensor del pueblo, que era Eduardo Mondino, nunca se pronunció. Y por ese motivo, miles y miles de jubilados tuvieron que hacer juicio para ganar. Aún hay, se calcula, casi 300.000 sentencias, o juicios, mejor dicho, juicios de jubilados que no han sido todavía aceptados por ANSES y que incluso teniendo fallos firmes todavía no han sido pagados por la ANSES en ese mecanismo perverso de que cada jubilado individualmente tiene que hacer un reclamo cuando ya la jurisprudencia de la Corte debería decir directamente se extiende este fallo a todos los jubilados para evitar que cada uno tenga que hacer un juicio y esto termine siendo un negocio de los abogados que lógicamente cobran honorarios por hacer justamente un fallo sobre un tema sobre el cual la Corte ya se pronunció. Y aparte 300.000 es, no sé, es una ciudad de jubilados, digamos. Claro. No, ojo, ya hay 500.000 que los cobraron. Claro. Se calcula que por el fallo Badaro y el fallo Elif hubo 1 millón de juicios, de los cuales hay cerca de 300.000 que todavía no han sido abonados o no han sido, incluso sentencias firmes que no han sido liquidadas por ANSES. Eso sí es una industria del juicio. Y recordamos que estamos hablando con Ismael Bermúdez por el reciente fallo que declara inconstitucional los aumentos por decreto de los jubilados en lugar y que digamos que debería aplicarse la ley de movilidad. Y te pregunto esto, Ismael, porque vos decías esto lo que abre es que cada jubilado tenga que ir individualmente a reclamar. Eso también tiene consecuencias porque ahora se está hablando de que tiene que volver a aplicarse una fórmula de movilidad, el gobierno presentó una propuesta y entonces al no ser una cosa general, esa nueva fórmula también se va a aplicar sobre los haberes más bajos. ¿Esto es así? Bueno, por un lado se aplica sobre haberes lógicamente más bajos, reducidos, porque no olvidemos la pérdida de casi el 20% en el 2018-2019, más la pérdida de este año, que bueno, son los valores que yo recién mencioné, sí, porque son aumentos que van del 25 al 35%, cuanto la inflación, todavía faltan los datos de noviembre y diciembre, pero va a andar cerca del 38-39%, con lo cual ahí hay otra pérdida tan importante de 4 puntos para la jubilación mínima y posiblemente de 12-13 puntos para la jubilación máxima. Ahora, el gran problema de esta fórmula que presenta el gobierno, que está en el Congreso, es que no tiene ningún piso frente a la inflación. O sea, una cláusula tan elemental como decir, bueno, se aplica los aumentos según los salarios, según la recaudación, pero en ningún caso puede ser menor a la inflación para asegurarle a los jubilados el poder adquisitivo, bueno, el gobierno, el Poder Ejecutivo no quiere incluir esa cláusula, se ha manifestado totalmente en contra, con lo cual, teniendo en cuenta los niveles de inflación que tiene la Argentina, en caso de aprobarse esa fórmula, tendríamos por lo menos el próximo año, 2021, una nueva pérdida de las jubilaciones muy pero muy fuertes porque la inflación se está acelerando y no se le quiere garantizar ningún piso en relación a la inflación al conjunto de los jubilados y al conjunto de las prestaciones sociales. Cuidado esto también, claro, porque esto abarca la AUH, las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas, un universo de 18 millones de personas. Por último, hay que decir lo siguiente, el gobierno emite deuda en pesos ajustada por inflación, o sea, a los acreedores financieros
se le asegura el piso de que no van a perder frente a la inflación. Y a los jubilados no se le quiere incorporar una cláusula similar, lo cual demuestra que hay una vara para los poderosos y una vara totalmente distinta, disminuida, justamente para un universo de 18 millones de personas que en su gran mayoría, bueno, a muchos están por debajo de la línea de pobreza o muy cerca de ello. Completamente, y sumo las expectativas inflacionarias que vos marcabas bien, especialmente tocan también al sector alimentos y ahora va a tocar también a las tarifas. Son dos, a quienes menos tienen es a quien más está afectando la inflación y estos meses no parece que vaya a mejorar. Te agradecemos un montón la comunicación, Ismael. Bueno, seguramente vamos a seguir el tema, así que recomendamos también que lean tu nota reciente para informarse también quienes quieran sobre este fallo puntual. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Suerte. Clarísimo, Ismael Bermúdez, también comparando esto, ¿no? Vuelvo el tema entre los bancos y los jubilados. Bueno, los bancos están haciendo negocios con los bonos atados al dólar. Y atados a la inflación. Y atados a la inflación. Los jubilados ni se les garantiza que puedan superar la inflación. ¿Hay ajuste, no hay ajuste? Bueno, qué sé yo, pintala como quieras, pero está ahí sobre la mesa. Más claro, échale agua. 9 minutos pasan de